fuerte aplauso para el maestro Ricardo Treviño Chapa. Pues muy buenos días. Sí funciona. Muy buenos días a todos nuevamente. Un gusto poderles saludar nuevamente. Creo que una gran plática la que acabamos de escuchar, y mientras el coronel Baños platicaba y mencionaba todos estos ejemplos, yo estaba pensando en los retos y en las discusiones que tenemos a veces en la OMA, donde pues tenemos 185 países discutiendo, negociando, aprobando los principales instrumentos, procesos, estándares para las aduanas en el mundo. Y por supuesto, dentro de esos 185 países tenemos a Estados Unidos, a China, queriendo de alguna forma influir más en las discusiones y en los acuerdos que se toman de manera internacional. Y también, por supuesto, tenemos presencia de los demás países que al final muchas veces buscan sumarse a un bando o a otro. Otro gran bloque siempre en estas negociaciones, por supuesto, es la Unión Europea. Y la Unión Europea, que tiene un peso importante en la economía global, los retos muchas veces de la propia Unión Europea es coordinarse al interior de sus 27 miembros para poder tener una posición, y eso los hace a veces muy inoperantes. Entonces, son parte de los retos que vemos en el día a día de la OMA, y bueno, ahora que estaba escuchando esta conferencia anterior, pues me trajo algunos desafíos a la mente que actualmente estamos presentando. Y les voy a platicar un poco de la OMA, porque bueno, eso fue lo que acordamos con Luis Ernesto, con el comité. Platicarles un poquito de la OMA, sus objetivos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son las principales tendencias actualmente conforme a la estrategia que vemos, y los retos y lo que vemos hacia adelante y lo que estamos impulsando para nuestros miembros. La OMA, la Organización Mundial de Aduanas, bueno, pues nace en 1947 como resultado precisamente de los esfuerzos de reconstrucción de Europa. Después de la Segunda Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se crea un comité coordinador para atender los temas aduaneros, para eficientar la comunicación, la coordinación de información de las naciones europeas. Y su primera sesión de consejo es en 1953, el 26 de enero de 1953. Este año estamos cumpliendo 70 años, o sea que nos llevan 15, pero ahí vamos. 70 años de la Organización Mundial de Aduanas, y lo celebramos cada 26 de enero. Por eso el 26 de enero, que fue la primera sesión de consejo de la organización, se celebra el Día Internacional de las Aduanas. Por ello, ese es el día clave para nosotros. Y la Organización Mundial de Aduanas nace en su momento con 17 miembros, ha ido evolucionando, y por supuesto hoy, como les decía, pues ya es una organización no europea, sino meramente global, ya con 185 miembros que representan el 99% del comercio internacional. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la OMA? Los principales objetivos son, por supuesto, asistir, apoyar, guiar a las administraciones aduaneras, a nuestros miembros, a través de procesos clave. A través del desarrollo, mantenimiento, actualización de estándares internacionales con los que las aduanas deben de operar. Por supuesto, de nuestros mayores o los más conocidos instrumentos, por supuesto, está el sistema armonizado, que es el lenguaje internacional de las aduanas, la Convención de Kioto revisado, y luego, bueno, vienen ya el marco SAFE, el marco del comercio electrónico, guías de gestión de riesgo, entre otras
guías y estándares que se han desarrollado. Y otro gran proceso de la OMA y de cómo operamos con nuestros miembros es dando capacitación, fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, precisamente para la implementación de nuestros instrumentos. Actualmente ya no nada más nos estamos enfocando en instrumentos aduaneros 100%, también hemos evolucionado hacia la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en materia de desarrollo organizacional, es decir, temas que no son exclusivamente de aduanas, sino que se enfrentan también en otros sectores, pero con un enfoque hacia las aduanas, como es la medición de desempeño, como es el combate a la corrupción, la equidad de género, entre otros temas organizacionales que estamos fomentando. Y otro de los grandes objetivos de la OMA, por supuesto, es fomentar la cooperación internacional, el dar espacios de comunicación, de coordinación, de operativos conjuntos entre aduanas para que exista el intercambio de información eficiente y puntual y con ello se puedan facilitar los grandes objetivos de las aduanas. Entonces, así es como opera la OMA, con esos grandes procesos de asistencia técnica, desarrollo de estándares y fomento de cooperación internacional, y esos procesos van enfocados a los grandes objetivos de nuestros miembros, de las aduanas, que como lo decía anteriormente durante la ceremonia de inauguración, pues son básicamente enfocados en facilitar el comercio legal, en recaudación de impuestos justa y, por supuesto, en proteger a la sociedad. Aduanas como primera línea de defensa, que debe de coordinarse con las instancias de seguridad nacional para también proteger a la sociedad en ese sentido. Y esto va de la mano un poco con cómo el rol de las aduanas ha ido evolucionando, ¿no? La aduana, por supuesto, es un ente, y ustedes lo saben muy bien, un ente que nace con la intención de recaudar los aranceles y los impuestos al comercio exterior, pero que se le han ido sumando objetivos, se le han ido sumando facultades, como es en su momento, primero proteger a la industria nacional en la era del proteccionismo, cuando las aduanas eran utilizadas como una barrera para realmente proteger los procesos productivos nacionales, y cuando pasa esa tendencia y viene la tendencia también de combate a las drogas, de salud, en la parte de seguridad y salud, combate a drogas, al narcotráfico, se suma también un objetivo más, una facultad más a las aduanas. Después viene la parte de facilitación de comercio, que es un término que se adopta más de las áreas de comercio y de industria de la OMC, y que se adapta en la materia aduanera, que aduanas su génesis es intervencionista, es un tema de control, pero se le suma como un objetivo más el ser un facilitador también del comercio legal, y ahí es donde entra a veces también el conflicto de los objetivos y las facultades aduaneras, cuando pues vemos a los funcionarios aduaneros en la mañana hablando de facilitación de comercio y en la tarde de control y de seguridad, y esa dicotomía que es imposible separar. Y bueno, posteriormente viene todo el tema ya de seguridad nacional, de combate a terrorismo, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en donde precisamente de ahí, de esa situación, de ese contexto, nace el marco SAFE para dar mayor transparencia y seguridad a la cadena de suministro y como una respuesta a estos retos de combate al terrorismo y a la seguridad nacional. Entonces, eso ha hecho, por supuesto, que la labor de las aduanas vaya siendo cada vez más compleja, más difícil, y bueno, eso impacta directamente en el trabajo que ustedes hacen todos los días, porque a ustedes pues les siguen también cayendo y cayendo cada vez más requerimientos, cada vez más exigencias respecto al trabajo que ustedes están haciendo, pero bueno, es parte de la complejidad que vivimos en el día a día en el comercio internacional. ¿Y cuáles las nuevas tendencias que estamos viendo ahora? Bueno, pues ya estamos discutiendo en la OMA una nueva
un nuevo objetivo, una nueva visión para las aduanas, para sumarle otro poquito más a la complejidad que ya tenemos, que es el tema de la economía verde, la economía sustentable, en donde cómo las aduanas pueden aportar a esta discusión global en pro de nuestro planeta. Entonces, bueno, pues bajo ese concepto y en ese sentido, pues la OMA ha venido trabajando, operando con las aduanas, y también el trabajo como organización internacional. Nosotros hemos fomentado la gestión coordinada de frontera, dado que pues ahí es donde vemos también oportunidad, dado los objetivos que se han ido sumando y sumando a las aduanas, en donde tenemos que fortalecer la cooperación con autoridades de salud, con autoridades de agricultura, con obviamente autoridades fiscales, también con las unidades de inteligencia financiera, con policía, ejército, marina, y aparte, no solamente con agencias gubernamentales, sino también con entes de la iniciativa privada, cámaras, y por supuesto operadores logísticos, puertos, agentes aduanales y entre otros actores que participan en la cadena de suministro. Entonces, esa necesidad de fortalecer la coordinación con diferentes frentes es algo que hoy sigue muy vigente dentro de lo que la OMA está promoviendo. Y es parte de lo que platicaba hace ratito con el nuevo titular de la NAM, la necesidad de fortalecer esa coordinación aquí en México entre las distintas agencias y actores que están en el comercio internacional. La necesidad de realmente coordinar los esfuerzos entre ANAM, SAT, SEDENA, SEMAR, para empezar, y sumar, por supuesto, a las demás agencias fronterizas y sumar, por supuesto, los esfuerzos del sector privado, que eso es fundamental. A mí, en lo personal, desde la OMA, a veces me cuesta mucho trabajo encontrar los canales directos y los puntos de contacto en las diferentes agencias, y creo que ahí hay un área de oportunidad muy importante en México que trabajar, y en ese sentido, pues la OMA está, y yo en lo personal, intentando apoyar e incentivar ese objetivo. Pero bueno, regresando a los procesos de la OMA, pues entonces, dentro de los trabajos que vemos y dentro de nuestros procesos y los estándares, hoy que estamos en un proceso también de reforma, de transformación y de constante evolución en la economía actual, pues vemos como principales objetivos y tendencias globales, y que vamos a impulsar, y ya estamos impulsando dentro de la OMA, tres grandes áreas de enfoque. Uno es el uso de tecnologías, el uso de información, análisis de datos, cómo establecer estándares, cómo apoyar a las administraciones aduaneras a tener soluciones que les ayuden a tomar mejor decisiones. Dos, les decía, aduanas verdes, cómo podemos participar en esta economía verde en pro de nuestro planeta. Y tres, la tercera área de enfoque es un área un poco más interna dentro de la organización, que es la reforma y la gobernanza de la propia organización y cómo podemos apoyar más a las administraciones aduaneras. Y en ese sentido, pues platicarles un poquito de cada una de ellas. En el tema de tecnología e innovación, vemos como objetivo último el intercambio de datos, el intercambio de información entre aduanas. Y ahí hemos venido presionando, hemos venido evolucionando. Sin embargo, existen preocupaciones respecto a la confidencialidad, a la propiedad de esa información, el mal uso que se le pueda dar a esa información por parte de las autoridades aduaneras, porque al final esa información normalmente proviene del sector privado. Entonces, ¿qué estamos proponiendo en ese sentido? Bueno, en primer lugar, estamos empezando por intentar darle valor a las aduanas, de que entiendan lo importante que es tener la capacidad de recolectar la información y de analizarla correctamente. Estamos trabajando en homogeneizar las estadísticas, los indicadores, la información que deben de recolectar las aduanas, y una vez que tengamos esa información de manera agregada,
darle valor y análisis para que las aduanas puedan realmente empezar a tomar decisiones y empiecen a ver el valor que existe. Ahora, una vez armonizada la parte de recolección de datos, la parte de estadísticas, nos podemos ir a mayor detalle superando los obstáculos jurídicos, judiciales que existen respecto al tema de confidencialidad y privacidad de datos, y en ese sentido impulsar una nueva convención quizá o un nuevo instrumento que nos ayude, y ahí sí, si lo hacemos a nivel de convención, que sea forzoso para las partes adherentes al intercambio de información. Y eso es parte de lo que se está impulsando de manera importante. Vemos como ejemplo lo que ha logrado la OSD. La OSD en el intercambio de datos fiscales ha superado esa parte de la confidencialidad y la privacidad haciendo un buen uso de la información. Nada más que aquí pues, hay un objetivo distinto. La OSD logró en su momento aterrizar esta propuesta de intercambio de información fiscal porque los principales interesados, por ejemplo Estados Unidos, pues veía que mucho del pago de impuestos de su industria estaba yéndose a otros paraísos fiscales, a otros países, y ellos estaban perdiendo lana ahí. Entonces, a Estados Unidos le interesaba impulsar el intercambio de información fiscal, y por eso avanzó. En el caso de aduanas, pues Estados Unidos, al contrario, es más un país exportador, y ahí, pues Estados Unidos no tiene el mismo incentivo de compartir la información de sus procesos productivos a otros países. Y ahí es donde encontramos el reto y el por qué se está bloqueando esta iniciativa de intercambio comercial. Ahora, hemos platicado con Estados Unidos y creo que las cosas están pintando ya de manera en que esto pueda avanzar, ¿no? Los demás países, Europa, están a favor prácticamente, y China, bueno, pues China siempre es un tema complicado también. Ellos también son exportadores, son el mayor exportador del mundo, entonces ellos también tienen sus reservas, pero en teoría pues parece ser que tenemos vías para avanzar. Vamos a ir poco a poco. Desafortunadamente, si una agencia nacional gubernamental a veces es desesperante porque camina lento, pues imagínense un organismo internacional, a veces es frustrante, pero bueno, vamos empujando, impulsando y logrando acuerdos para ir caminando en ese sentido. Entonces, vemos en el mediano plazo, espero, siendo optimista, que haya una nueva convención, ahora que Estados Unidos está tomando la Secretaría General de la OMA y vemos que puede haber el liderazgo necesario para firmar una nueva convención que obligue a los países al intercambio de información aduanera. Entonces, pues ese es algo que vemos en el mediano plazo y que estamos impulsando. También estamos pensando, y esto es algo que se tiene que negociar y que estamos platicando también con los países miembros, que la OMA funcione como un hub de datos, que sea la OMA quien garantice de alguna forma la confidencialidad y el traspaso seguro de esta información a través de tecnologías, del uso de tecnologías nuevas que permitan conservar ese anonimato y esa confidencialidad. Es decir, lo que la OMA propone no es exactamente el intercambio de datos, sino el intercambio de inteligencia. Que los datos lleguen a un hub, a un motor de la OMA, que la OMA haga un análisis de manera automática con inteligencia artificial y produzca resultados de inteligencia para que el país importador, en este caso, reciba la información ya digerida y tenga un análisis de riesgo mucho mejor y que se vayan cruzando la información entre país importador y país exportador. Entonces, hacia allá vemos el uso de tecnologías, el análisis de datos y, por supuesto, la tendencia, ¿no? Esto requiere mucha cooperación internacional, requiere mucha negociación, muchos acuerdos, no es de la noche a la mañana, pero lo vemos con algo de optimismo. En el caso de la otra gran tendencia o área de enfoque, que es el tema de aduanas verdes, también estamos viendo un gran empuje por parte de las economías y de los países hacia fortalecer el rol de las aduanas en la economía verde. Y ahí tenemos prácticamente dos grandes tramos. Uno es
cómo la aduana per se, la gestión de las aduanas puede ser más verde. Por ejemplo, las patrullas aduaneras, cámbialas a autos eléctricos, usa menos papel, cosas administrativas quizá en algunos casos, pero cómo la huella ambiental de las propias aduanas puede disminuir en sus procesos internos. Y por otro lado, cómo la aduana puede también influir en el comercio verde, que ese es el segundo gran reto y creo que es el más interesante y el que más, por supuesto, les interesaría a ustedes. En ese sentido, pues estamos viendo cómo definir qué productos serían los que tendríamos que tener en un catálogo, digamos, de productos amigables al medio ambiente y aquellos productos que son dañinos para nuestro planeta. Y el ejemplo que queremos usar es un poquito lo que hicimos durante la pandemia con el COVID. En su momento, cuando inicia la pandemia y la Organización Mundial de Salud declara la emergencia global, trabajamos junto con ellos, con la OMS, para identificar cuáles eran los bienes esenciales a los que había que poner mayor atención. Y en ese sentido, bueno, pues llegamos a un listado de bienes, equipo médico, mascarillas, gel antibacterial, medicinas, en su momento después fueron vacunas, ¿no? Que eran muy importantes, relevantes, facilitar su flujo. Entonces, lo que hicimos fue agarrar esa lista de bienes esenciales con la Organización Mundial de Salud y clasificarlas con el sistema armonizado. Y publicamos esa información en el portal de la OMA para el uso de las administraciones aduaneras y para el uso del sector privado también, para agilizar la identificación de estos bienes y, bueno, darles el mandato a las administraciones aduaneras de agilizar el flujo y también facilitar al sector privado, los operadores logísticos, agentes aduanales, la correcta clasificación de estos bienes. Y en ese sentido fue una iniciativa que tuvo mucho reconocimiento, que se apreció y que resultó en grandes beneficios para eficientar el flujo de estos bienes. Algo así queremos hacer con las aduanas verdes. El problema es que aquí no está tan claro quién va a identificar esa lista de bienes. La OMS era muy claro que ellos nos podían decir esto es lo que hay que clasificar y esto es lo que hay que agilizar. Acá no tenemos una contraparte que nos diga estos son los bienes que debemos de facilitar y estos son los bienes que debemos de detener en el flujo internacional. Estamos trabajando con la Organización Mundial de Comercio para hacer un primer ejercicio en ese sentido, pero tampoco ellos tienen esta facultad de identificar estos bienes. Y hay una discusión global precisamente también para identificarlos, porque nuevamente existen los intereses económicos, los intereses nacionales, y obviamente ahí tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo entre las grandes economías para identificar qué bienes vamos a facilitar y cuáles vamos a realmente gestionar de otra forma, ¿no? Ahora, otra gran tendencia, y en esto la Unión Europea ha avanzado, es el tema de imponer, digamos, algunas medidas respecto al cobro de impuestos para aquellas mercancías que dañan el medio ambiente. Pero eso es algo que también está en proceso y es algo que también pues, todavía no llega al nivel de mejor práctica, al menos al nivel de la OMA, todavía no lo tenemos como una mejor práctica y es algo que todavía se está discutiendo para ver qué tanto se impulsa o no. Porque aquí, obviamente, todos creo que estamos a favor de conservar nuestro planeta, de conservar el medio ambiente, pero lo que hay que tener mucho cuidado es de no llegar con nuevas barreras no arancelarias que nuevamente bloqueen el comercio por buscar un beneficio que sí todos queremos, que es cuidar nuestro planeta, pero que también tenemos que tener en mente que no debemos entorpecer ni bloquear el comercio legal. Entonces, estamos en esa discusión, intentando buscar un balance, un equilibrio que nos permita tomar hacia adelante una estrategia adecuada en el tema de aduanas verdes. Y por supuesto, vemos también que siempre que existen nuevas políticas de facilitación para ciertos bienes, como en el caso nuevamente el ejemplo de la pandemia,
siempre el crimen organizado intenta aprovecharse también de esas políticas de facilitación. Y entonces ahí es donde entra también la contraparte de las aduanas, de cómo tener un control adecuado y una gestión de riesgos adecuada. Y ahí la OMA realiza operativos conjuntos con sus miembros, en donde el intercambio de información es la base principal. Tenemos una plataforma que ayuda para ello, hay comunicación constante entre las aduanas y en ese sentido, bueno, por ejemplo, durante la pandemia que hicimos la operación Stop, que se llamó así, fue la operación más grande que hemos tenido, con más de 130 países participando, México uno de ellos, para detectar precisamente el comercio ilegal y el tráfico de, por ejemplo, medicinas que no cumplían con los estándares globales o que estaban caducas, igual mascarillas, gel antibacterial que no era gel antibacterial y por supuesto meter otro tipo de bienes, o más bien males, ¿no? Drogas y armas y otras cosas que al momento de agilizar la cadena de suministro, pues el crimen organizado quería aprovechar. Y entonces ahí es donde siempre en la implementación, en la ejecución, tenemos que ver por el otro lado, que es la parte de control. Entonces, bueno, pues esa parte de seguridad, que si bien no está dentro de las áreas de enfoque como tal, no se le llama seguridad o control, pero que ya viene inmerso dentro de lo que estamos planteando. Entonces, ese rol de las aduanas cada vez toma más fuerza. Yo lo veo como una tendencia global también y por ello estamos desarrollando un proyecto, un programa de trabajo importante que se llama Aduanas Frágiles. Y Aduanas Frágiles nace un poco de la necesidad de ayudar, por ejemplo, a países o zonas de conflicto, en África, en Asia, lo más reciente en Ucrania, en donde queremos fortalecer las capacidades de las aduanas para que cuando hay este contexto de conflicto o de guerra, pues las aduanas puedan responder de manera adecuada con una gestión de riesgos adecuada y con la capacidad y la capacitación y la infraestructura necesaria para enfrentar estos retos. Y esto pues iba enfocado totalmente a la seguridad y a la protección de la sociedad. Ahora, la tercera área de enfoque, que es la reforma de la organización, estamos planteando después de 70 años una modernización de la organización y en ese sentido pues estamos viendo que en los próximos meses o un par de años tengamos un plan de modernización de la organización que posiblemente replantee la forma en que las aduanas tienen que operar y tienen que tener sus objetivos. Yo no veo a muy largo plazo que las aduanas sigan siendo lo que hoy son, como un ente que opera sin mucho dinamismo, sin mucha movilidad en una frontera. Las aduanas se tienen que digitalizar, tienen que automatizarse y tienen que cubrir con mayor inteligencia su responsabilidad. Las aduanas no pueden seguir siendo transaccionales, ni pueden ser aduanas que estén físicamente solamente en la frontera. Las aduanas tienen que estar realmente viendo la información que existe de las cadenas de suministro y de los operadores logísticos. Y en ese sentido va a ser mucho más importante cómo usas la tecnología y cómo usas la información para tener procesos y un comercio internacional realmente más eficiente. Entonces, creo que esta discusión que se está detonando de cómo modernizar la OMA, de qué procesos debemos de revisar, de qué objetivos realmente tenemos también que replantearnos, nos está llevando a replantear cómo se van a ver las aduanas en los próximos años. Otra vez, los cambios no son inmediatos, pasará tiempo, tendrá un proceso de discusión, pero sí creo firmemente que la tecnología y los retos actuales que estamos viendo nos tienen que llevar a evolucionar a una aduana mucho más competente y ágil, con otra forma de operar completamente. La economía global ha evolucionado de manera importante y el ejemplo más claro es el comercio electrónico. El comercio electrónico que trae retos importantes a las aduanas en el sentido de que llegan miles o millones de paquetes de todos tamaños, chicos, medianos, grandes,
y que las aduanas no tienen la capacidad de revisar o verificar todos y cada uno de ellos. Y sobre todo cuando hay nuevos actores en el comercio internacional, porque ahora el consumidor ya puede participar directamente en el comercio internacional, ya sea a través de plataformas de comercio electrónico, ya sea vendiendo o comprando un producto, y las aduanas tienen cero información de ese consumidor o de ese comprador. Entonces, ¿con qué haces el análisis de riesgo? ¿Con qué haces un análisis de riesgo? Entonces, las aduanas se ven a veces obligadas a tener que hacer inspección física. Y no te va a alcanzar el recurso jamás para hacer inspección física de todos los paquetitos que lleguen del comercio electrónico. Entonces tienes que apostarle a la tecnología, tienes que apostarle a la información, al análisis de riesgos. Y tienes que apostar a una aduana mucho más dinámica, no a que esté revisando ahí paquetitos, sino más bien revisando información y enfocar tus esfuerzos de inspección física o de postdespacho con mayor certeza, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otra tendencia importante en el uso de tecnología, en los modelos de negocios, de cómo está evolucionando la economía global y que traerá forzosamente la necesidad de modernizar las aduanas. Esas son las grandes tendencias que estamos viendo. Al mismo tiempo, mientras estamos en esta pláticas de tendencias, análisis de nuevas formas y obligaciones y cómo está evolucionando todo, pues seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, que son nuestras funciones, la columna vertebral de aduanas, valoración, origen, esto implica mantener el sistema armonizado, entre otros, ¿no? Y uno de los grandes instrumentos, como parte de nuestra día a día, y que va independientemente de las tendencias y de esas nuevas funciones que estamos revisando, pues es el marco SAFE. Y aquí, bueno, los organizadores, Luis Ernesto me pidió que platicara un poquito sobre el OEA y el marco SAFE. El marco SAFE, como les decía hace ratito, pues nace como una respuesta a los ataques terroristas del 2001, del 11 de septiembre, ante la necesidad de proveer mayor seguridad a las cadenas de suministro, de tener mayor visibilidad de lo que está sucediendo ahí. Y esto fue el primer instrumento, pues se aprueba en 2005. Y cada 3 años hay una actualización. Ya estamos en ese proceso constantemente. ¿Qué viene ahora para el operador económico autorizado? ¿Qué estamos discutiendo en el operador económico autorizado? Bueno, uno, obviamente, vemos como algunas de las buenas prácticas que se impulsaron durante la pandemia, la automatización de procesos, la inhibición de tener que hacer trámites personales o demás, y seguir aprovechando nuevamente ese uso de la tecnología y esas tendencias que no sean medidas temporales, sino que sean medidas permanentes para realmente eficientar el uso de los OEAs. Entonces, estamos viendo por un lado cómo actualizar nuestro compendio de mejores prácticas, que se hizo en todo el mundo, para de esa forma actualizar nuestros estándares, nuestras guías, y que las aduanas puedan dejar de manera permanente aquellos procesos que fueron muy eficientes durante la pandemia con el uso de la tecnología y les digo, bueno, pues sin la necesidad de tener un contacto físico entre los operadores y los oficiales aduaneros. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Bueno, estamos analizando también realmente el impacto del OEA. El OEA es uno de los instrumentos también más reconocidos de la OMA. Tenemos 130 programas OEAs funcionando en el mundo. Tenemos más de 100 acuerdos de reconocimiento mutuo. Hay como otros 30 o 40 en proceso de negociación. Ya hay una tendencia que empieza a hablar de acuerdos de reconocimiento mutuos regionales o plurinacionales. Y vemos que existe una gran voluntad y un gran interés por seguir evolucionando y seguir implementando el OEA. Pero ¿cuál es el impacto real? Y entonces sí, estamos haciendo un proceso de análisis y una encuesta
para ver qué es lo que piensan los usuarios del OEA respecto a su impacto real ya en la operación. Porque vemos que los países lo están implementando muchas veces de manera distinta y que a veces los costos de implementación son mayores que los beneficios que se obtienen. Y ahí es donde queremos realmente poner el llamado a las aduanas para eficientar y realmente quizá reorganizar y repensar el OEA para que realmente sea algo que siga funcionando. Si no, nos vamos a quedar atorados ahí. Ya el OEA va a cumplir 20 años y creemos que se ha ido perdiendo, en algunos casos, en algunos países, se ha ido perdiendo el incentivo a acreditarse, a certificarse como OEA, precisamente porque ya los beneficios no son representativos. Entonces queremos tener una base de beneficios mínimos para que los países los implementen y un tope de requerimientos máximos para que los países impongan. Y en ese sentido, dar la acreditación de los programas OEAs, porque hoy, insisto, el impacto se está diluyendo en muchos de los casos. Entonces estamos haciendo ese análisis. Nuevamente es un tema que nosotros, para tener información, necesitamos que la información nos la den los países y necesitamos que los países, las aduanas, obtengan esta información de sus usuarios, de ustedes. Entonces, al final esta información tiene que venir de los actores del sector privado, de los importadores y exportadores que están certificados en materia de OEA para nosotros tener la información adecuada y poder proponer mejoras. Esa es parte de lo que viene en el OEA también. ¿Qué más se está discutiendo en el OEA? Bueno, en línea con el tema de aduanas verdes, estamos viendo la posibilidad de tener un OEA verde. Pero, nuevamente, este es un tema cuya mayor preocupación es el no imponer barreras no arancelarias al comercio por intentar fomentar las aduanas verdes, ¿no? Entonces, pero es algo que ya se está buscando, que se está planteando como idea. Otro gran tema es para el OEA son las zonas francas, son las plataformas de comercio electrónico, que estamos trabajando con la OSD para identificar cuáles son las plataformas de comercio electrónicos más confiables. Y un gran reto para el OEA es también el cómo incorporar dentro de los beneficios de este programa a las pequeñas y medianas empresas, que representan un porcentaje importante del comercio internacional, al menos en volumen de operación, y que hoy pues no pueden acceder a los posibles beneficios que un OEA proviene. Entonces, también parte de esa discusión se está llevando a cabo y es parte de las renovaciones que se están planteando para los próximos años en el OEA. Entonces, hacia allá van las discusiones, hay muchos retos por delante. Estamos trabajando en cooperación con otras organizaciones internacionales para realmente dar un impulso a estas tendencias. Tenemos otros trabajos en donde también estamos siendo muy activos, como es el promover la equidad de género dentro de las aduanas. Hoy, por ejemplo, en la región de Américas y Caribe, solamente el 34% de los funcionarios aduanales son mujeres. Todavía es un sector dominado por hombres y es algo que también estamos fomentando, ¿no? Por supuesto, aquí en la región, un tema importante es el combate a la corrupción. Es algo que también tenemos 25 países, entre ellos México, adheridos al programa de combate a corrupción y promoción de integridad que la OMA está promoviendo y que también estamos buscando. Y bueno, todos estos esfuerzos al final y toda esta maquinaria que la OMA tiene, también lo hace o lo intenta fomentar a través de la cooperación, la comunicación con el sector privado. Por eso tenemos nuestro grupo consultivo del sector privado que preside Jaime King, y con quienes discutimos constantemente, cotidianamente, todos estos temas y recibimos apoyo del sector privado, recibimos retroalimentación para poder implementar estas mejoras y realmente mover hacia adelante, evolucionar en los temas que les he venido platicando. Y ahí es muy importante
que ustedes de alguna forma quizá buscar ese mecanismo para que los representantes que tenemos de aquí de México en el sector consultivo, en el grupo de trabajo del sector privado en la OMA, que son Jaime, Alfonso Rojas, para que hagan llegar parte de estas necesidades que hoy escucho porque he platicado con algunos de ustedes, que se pongan en la mesa del grupo consultivo del sector privado de la OMA para que la OMA de alguna forma empiece a incentivar y a funcionar con las aduanas en el mundo, a promover y a solucionar algunas de las preocupaciones que ustedes tienen. Todas estas tendencias, todos estos proyectos normalmente así lo hacemos, tomamos siempre la opinión del sector privado, tomamos esa cooperación muy serio y en verdad es un mecanismo que nos ha funcionado muy bien porque muchas otras organizaciones internacionales no tienen un mecanismo como tal, no le dan acceso al sector privado, como la OMC, que no ha podido avanzar en ese sentido y nosotros la verdad sí estamos muy orgullosos de nuestro grupo del sector privado porque nos provee de mucha información valiosa. Por ejemplo, nuevamente, durante la pandemia nos reunimos prácticamente cada semana con el grupo de trabajo del sector privado para ver dónde estaban los cuellos de botella, qué estaba pasando en los diferentes modos de transporte, tanto aéreos, marítimo y terrestre, así como también qué estaba pasando con las mensajerías, qué estaba pasando, identificar dónde había posibles problemas y poderlos atacar a través de una coordinación global desde la OMA, ¿no? De ahí surgieron algunas ideas también, por ejemplo, que puso este grupo, como es la recertificación o la ampliación de la certificación de manera automática, dado que no se podían hacer procesos presenciales en muchas aduanas, ¿no? Y que se estaban quedando sin esa certificación OEA muchos de los operadores, pues porque simplemente no había una ventanilla abierta para ir a ampliar esa certificación. Bueno, desde ahí se impulsó, desde este grupo, se impulsó que la certificación se ampliara de manera automática y la OMA, bueno, pues fue lo que impulsó con sus miembros. Entonces es muy valioso para nosotros esa información, esa cooperación y bueno, ahí les invito a que de alguna forma CAREM como organismo, como confederación, pues pueda poner en la mesa un mecanismo que haga llegar a la OMA algunas de las preocupaciones o propuestas que ustedes puedan tener, dado que tienen ahí un par de representantes bastante activos en estas reuniones. Pero bueno, pues esto es un poquito lo que les quería platicar el día de hoy. A mí me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Espero que la plática haya sido de interés, que haya sido productiva y bueno, pues como siempre, un gusto saludarles y seguramente nos encontraremos por ahí con algunos de ustedes más al ratito. Muchas gracias.